Literatura de ruptura, y dentro de esa literatura los movimientos de vanguardia que van a surgir en Europa una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Con espíritu combativo y rebelde, se oponían a las formas artísticas anteriores y buscaron revolucionar el lenguaje a partir de las infinitas posibilidades de este. A pesar de la multiplicidad, es decir, de los diferentes movimientos que surgieron, cada uno con sus características propias, tenían algo en común, que era la búsqueda de la ruptura, de diferentes formas. Un ejemplo, crear palabras nuevas, no cumplir con las reglas gramaticales y ortográficas, escribir al fluir de la conciencia o crear algo a partir de la ruptura de un diario y con eso construir una historia, o bien una poesía colectiva. Una persona escribe una frase y el que está al lado la continúa con la última palabra. Es decir, hacer algo totalmente innovador. Por eso el término vanguardia, ¿no? Vanguardia en términos bélicos se refiere a estar adelante, ¿no? En una batalla, como la retaguardia atrás. Ir adelante, dejando atrás lo tradicional. Por otro lado, va a surgir el teatro del absurdo, un teatro que se opone al teatro realista, que es el más difundido, que va a ir de la mano de la corriente filosófica llamada existencialismo, que sostiene lo absurdo de la existencia humana. Y este pensamiento va a estar trasladado a la obra, a la puesta en escena, con historias sin sentido, donde va a ser el espectador o el lector el encargado de interpretarlas a partir de su imaginación. Para entender el surgimiento de estos movimientos artísticos, hay que comprender las secuelas que dejó la guerra. Cómo se evidenció el desprecio por la vida humana, el aumento del escepticismo y el impulso que va a cobrar la filosofía hedonista, que sostiene la idea de gozar el momento, el hoy. ¿Y cómo no va a cobrar fuerza este pensamiento en un momento en el que la vida era totalmente efímera? Por otro lado, va a florecer el sentimiento nacionalista, y si bien los vencedores declararon que los gobiernos que se iban a instaurar iban a ser democráticos, muchas naciones tuvieron gobiernos totalitarios. Y así fue que se instaló el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el comunismo en la Unión Soviética. Y es en este contexto adverso que oprime, que va en contra de la libertad, que los movimientos de vanguardia van a cobrar fuerza, ya que tienen como característica esencial el expresarse libremente de todas las formas posibles. Por lo tanto, se van a oponer a toda forma de opresión, de autoritarismo. La libertad va a ser un don muy, muy apreciado, y eso es lo que los va a impulsar a ellos a escribir. Si bien estos movimientos
surgieron en Europa van a llegar a nuestro país, van a llegar a América de la mano de otros escritores, por ejemplo, el ultraísmo, a través del escritor Jorge Luis Borges, y también van a surgir movimientos vanguardistas en nuestro país, como el grupo de Boedo y Florida, que se dice que tenían una gran enemistad, pero en realidad se juntaban, se reunían, compartían sus ideas, sus escritos, pero a la hora de producir había diferencias. El grupo de Boedo se caracterizaba por una poesía más de izquierda, comprometida con la realidad y con un lenguaje más sencillo, y en cambio el grupo de Florida se caracterizaba por una literatura elitista, donde importaba más la forma que el fondo, que es el contenido, la idea que intenta expresar un poema. Además del ultraísmo, también va a cobrar fuerza el creacionismo. Uno de los máximos exponentes va a ser Vicente Huidobro, que va también a cultivar el caligrama, o también conocido como poema visual, donde las palabras van a estar dispuestas de tal forma que van a crear un objeto, un ser, un elemento de la naturaleza, etc. Surgen varios movimientos, yo voy a nombrar algunos para que en las próximas clases los podamos desarrollar, como, además de los ya mencionados ultraísmo y creacionismo, que el creacionismo inclusive sostiene que cada poeta es un pequeño dios, ¿no? Le da ese rol al poeta, es decir, cualquiera puede escribir, cualquiera puede crear. Bueno, además de estos movimientos también está el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo, etc. Pero recapitulando, lo más importante es entender que estos movimientos de vanguardia buscaron innovar, crear, dejando atrás las tradiciones literarias. Es decir, la libertad en todo su esplendor.